Es jefe del hospital militar, también con experiencia en reumatología. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia, de verdad que nos engalanan esta mañana. Aquí al otro extremo estamos los médicos, pero estamos súper felices de estar aquí con ustedes los pacientes, porque esta es nuestra meta, el que puedan ustedes conocer para poder llegar hacia un mejor diagnóstico y un tratamiento oportuno de la enfermedad. Bueno, ya que la doctora Romero nos hizo esa gran introducción para poder identificar qué artritis es la que nosotros estamos buscando, y la doctora Sandy nos dijo que nos fuéramos a buscar todo en internet, ahora que ya sabemos que tenemos artritis reumatoide, vamos a hablar un poquito de algunos conceptos. Un poquito de historia, así como la doctora les mencionaba, muchas veces antes la artritis se catalogaba como una sola, se pensaba que la artritis por gota era la misma que artritis reumatoide, pero si ustedes se acuerdan, la doctora les comentaba que esta artritis es más frecuente en los hombres, entonces empezó a llamar la atención de algunos en la historia de la similitud que tenía con esta artritis, y fue en 1676 donde por primera vez se hizo la diferencia entre artritis reumatoide y artritis gotosa. Pero hasta 1859 fue que se utilizó por primera vez la palabra artritis reumatoide. Entonces, según la OMS, como dijo la doctora, que teníamos que buscar fuentes confiables, la definición de artritis reumatoide es una enfermedad crónica, sistémica, autoinmune, cuya causa se desconoce y que puede afectar ciertas articulaciones como las manos, los codos, los hombros, los tobillos, las caderas, ocasionando inflamación y rigidez. Pero esto no es de ahorita, entonces nosotros somos arte, ustedes son arte, así que tienen que saber que están representados desde hace muchísimos años esta enfermedad, y podemos verlos en estos cuadros, imagínense, de Botticelli, donde ya se veían algunas alteraciones en las manos de estas pinturas que llaman la atención. Realmente esto se pasa desapercibido, pero ustedes y yo, que hemos visto estas manitas, podemos enfocarnos un poco y decir, bueno, esto existe desde hace mucho. Imagínense, en las 3 gracias también se identifica en esta mano alteraciones en las cuales ya podíamos pensar que había artritis reumatoide. Y entonces, la estadística, ¿qué tanta artritis hay? ¿Qué tanta artritis tenemos en el mundo? Pues lastimosamente en El Salvador no tenemos datos 100% confiables. Vamos a hablar un poquito de lo que nos hablan en España y qué es lo que se traduce generalmente en los demás partes del mundo. Y entonces decimos que la artritis reumatoide representa el 1% de toda la población puede llegar a tener artritis reumatoide. 3 mujeres por cada hombre padece artritis reumatoide y es más frecuente entre los 40 y 60 años. Entonces, ¿qué pasa en El Salvador? Según el último censo, nosotros somos 6.403.023 habitantes, según lo que se estimó en el 2021. Entonces, el 1% de estos 6 millones son 64,000 personas con artritis reumatoide. ¿Cuántos estaremos ahorita aquí? Imagínense, no estamos representados ni siquiera el 0.0001%. Entonces, ¿cuál es la meta? Que estos pacientes, estos 64,000 pacientes,
tengan un diagnóstico y tengan un diagnóstico temprano. Entonces, esto es muy importante. Como decíamos, es más frecuente en nosotros las mujeres, pues ahí nos llevamos la suerte de que somos las premiadas en esto. La edad del aparecimiento son los 45 años, pero no me dejarán mentir que tenemos casos mucho más tempranos. Incluso recuérdense que tenemos artritis juveniles, tenemos niños con artritis reumatoide, y a partir de los 16 años pues ya se cataloga como artritis reumatoide del adulto. El pico es 45 años, pero puede ser en cualquier momento de la vida. Y sí, es más frecuente en nosotros las mujeres. Entonces hay que quitarnos esa idea de que la artritis reumatoide es solo de cierta edad para allá. Y también acuérdense que puede existir a la par de la artritis por desgaste de cartílago, que es la osteoartritis. Algunos factores de riesgo para presentarlo, pues tenemos la genética. Sabemos que hay cambios en la genética, hay herencia en la cual está presente. Hay algunos estudios que se han hecho para investigar cuáles son los genes que nos predisponen a esto, y se ha visto que no es uno solo, sino que hay una información compartida la que llega a ser este cambio que nos predispone a tener artritis reumatoide. También de algo que se ha estudiado muchísimo es del tabaco. Si algo puede activar las células inflamatorias que nos producen la artritis reumatoide es el tabaco. La microbiota es de lo último que se ha venido estudiando. La microbiota nos habla de las bacterias que están en el intestino. Cada uno de nosotros, dependiendo de la dieta que tenemos una colonia de bacterias que nos van a favorecer a que tengamos más inflamación, ¿o no? ¿Se han fijado que de repente decimos, yo cambié mi estilo de comer y la artritis me está yendo mejor? Me he quitado tanto pan, me he quitado los lácteos. Yo tengo pacientes que me dicen, estoy comiendo libre de gluten, y han identificado que les va mejor. ¿Por qué tal vez esto no es general? Porque tiene mucho que ver todas las colonias que tenemos en el intestino. Estas colonias, así como nos cuiden, también producen células inflamatorias. Entonces, esto va enfocado muchísimo a los cambios que tenemos que ir haciendo en la alimentación. Y la periodontitis. Fíjense que se nos olvida que además de las articulaciones tenemos que cuidar la boca. Tenemos que cuidar muchísimo la boquita. El sarro, la limpieza que tenemos que estar haciendo constantemente, porque hay algunas bacterias que específicamente se han identificado que pueden predisponernos a artritis reumatoide. Entonces, aquí en este diagrama solo les quiero que pongan énfasis en todo el montón de celulitas que se activan para poder atacar al cartílago y a la sinovia, produciendo una reacción inflamatoria. Entonces, lo que va a desencadenar esto es una reacción inflamatoria mediada por todas estas células que van a ir a dañar el cartílago y la sinovia. Estas son las células que están dentro del cuerpo, que se están liberando y están llegando a esta articulación, a la articulación, dañándola y produciéndole erosiones óseas que vamos a poder ver posteriormente como deformidades. Entonces, si ya dijimos que la artritis reumatoide es la artritis donde hay células que están atacando nuestras articulaciones, ¿qué es lo que vamos a sentir? ¿Qué es lo que vamos a presentar nosotros? Uno, dolor. ¿Cuál es la característica del dolor? El dolor es de tipo inflamatorio. ¿Qué significa eso? Que el dolor es peor cuando han estado en reposo. ¿Se han fijado que de repente es peor en la mañana? Es peor cuando ustedes no han estado moviendo la articulación, y tiene mejoría cuando nosotros empezamos a hacer algunos ejercicios.
Entonces, ese dolor es diferente al dolor si me he golpeado la muñeca. Si yo me he golpeado la muñeca, yo la inmovilizo, la descanso y eso se me quita. Pero si es artritis reumatoide, me duele aunque esté en reposo. La inflamación es uno de los componentes bien importantes que se presenta en la artritis reumatoide, y la rigidez matutina. A ver, levanten la mano quienes han tenido rigidez matutina. Así se estiran y se le quita ahorita la rigidez. La rigidez matutina se puede presentar en todas las enfermedades reumatológicas, pero aquí está la clave. En la artritis reumatoide, la rigidez matutina dura más de 30 minutos. Entonces, nosotros es normal que aunque estemos en tratamiento, tengamos un poquito de rigidez en las mañanas, que empezamos a mover, pero se nos pasa en unos 10-15 minutos. Pero si la rigidez dura más de 30 minutos, eso significa que es uno de los componentes para pensar en artritis reumatoide. Y entonces, ¿cómo va esto? O sea, normalmente decimos, bueno, me duele, hay un ataque de las células inflamatorias al tejido y esto produce un daño. Esto no siempre es lineal. Yo quiero que se lleven eso igual a sus casas, que la artritis reumatoide no se comporta siempre de una manera lineal. Hay brotes, hay crisis y hay momentos de mejoría. Y eso es lo que muchas veces hace que perdamos el tiempo, porque empezamos con un dolor, nos tomamos un analgésico, vimos a alguno de los colegas, tal vez un médico general, el médico de cabecera, la vecina, y nos mejoramos. Entonces dijimos, ya pasó. Y de repente empieza otra nueva crisis. Entonces esto es bien importante saber que la artritis no es lineal, presenta picos y presenta momentos de mejoría, y esto no tiene que ser que detengamos la búsqueda por nuestro diagnóstico. Pero además no solo daña las articulaciones. No solo daña las articulaciones, ¿qué más nos puede dañar? Bueno, vamos a empezar hablando de que la artritis reumatoide afecta nuestro corazón por dos razones. Uno, las células inflamatorias nos producen un aumento del riesgo cardiovascular. Los pacientes con artritis tienen más riesgos de tener un infarto, un derrame cerebral, de tener problemas de colesterol y triglicéridos. ¿Por qué? Por las células inflamatorias también. Entonces ustedes dirían, pero es que yo no como mal. También tenemos que hacer un examen de conciencia, ¿verdad? Pero a veces creemos que estamos comiendo bien, pero los exámenes reflejan colesterol, triglicéridos altos, LDL alto, y uno dice, ¿por qué no se me controla? Entonces, una de las cosas es controlar la artritis reumatoide para que se controlen también los niveles de los lípidos. Entonces, eso va de la mano. Además, podemos tener afectaciones renales, tanto por la enfermedad, muy pocas veces por la enfermedad, pero aquí sobre todo por el mal uso de los analgésicos antiinflamatorios. Entonces, ¿por qué no tenemos que acostumbrarnos a automedicación? Tenemos que consultar, porque si no vamos a terminar dañando nuestros riñones. El ojo es una ventana increíble en la artritis. Hay muchas personas que incluso empiezan con las lesiones en el ojo, un ojo rojo, un ojo seco, un ojo que siempre tiene que estar con las gotas. Muchos pacientes, incluso antes de tener la afectación en las articulaciones, ya tienen como historia que han estado yendo con el oftalmólogo por múltiples ojos rojos, epiescleritis, uveitis. Entonces, cuando el ojito nos está dando una señal, por favor, buscar otras causas. Los pulmones también se pueden dañar por la artritis reumatoide. Los pulmones pueden llegar a tener un ataque por la artritis y llevarnos a enfermedades intersticiales difusas, que se abrevia EPID. ¿Alguien lo ha oído? ¿No? Bueno, la EPID es una de las enfermedades que daña el tejido pulmonar, llevándonos a esos pacientes que de repente ya empiezan a tener cuadros constantes de cansancio, pueden tener tos crónica. Entonces, si un paciente
que tiene artritis reumatoide está teniendo problemas pulmonares, ojo, hay que asociarlo. No solo hay que decir, es una gripe, es una gripe, sino que hay que hablarlo con el reumatólogo. Otras, las partes musculoesqueléticas, acuérdense que no solo es articulaciones, los tendones también se afectan, y uno de los favoritos son los tendones del manguito rotador. Entonces, uno de los que más se puede afectar. Alteraciones neurológicas, ya dijimos, aumentos de los riesgos de tener derrames cerebrales y problemas hematológicos. El paciente que tiene artritis reumatoide activa pasa con anemias y decimos, bueno, vitaminas. No, aquí no solo es vitaminas, aquí es controlar la enfermedad para que esas alteraciones hematológicas resuelvan. Entonces, no caigamos en aquello de pensar que solo con las vitaminas se nos va a arreglar esa anemia de repente que se aparece en la artritis, sino más bien el control adecuado de la enfermedad para que se controlen estas manifestaciones. Y nosotros, yo siempre les digo a mis pacientes, nosotros no hacemos diagnóstico con un solo examen y nosotros no hacemos diagnóstico con un solo síntoma. Nosotros nos ayudamos de varios factores y hay para eso algunos criterios que son de clasificación, no son de diagnóstico. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros cuando decimos criterios de clasificación son requisitos que tienen que tener los pacientes para que entren a estudios clínicos, pero no quiere decir que si ustedes no cumplen estos requisitos no tengan artritis. Entonces no tienen que cumplirlos todos al pie de la letra. ¿Cuáles son los que vamos a buscar? Afectaciones en el número de las articulaciones, ver si son grandes, si son pequeñas, si son medianas, cuántas articulaciones son las afectadas, y algunos exámenes, como nos hablaba la doctora Romero, de anti-CCP y factor reumatoide, la positividad de ambos, actividades también de algunos exámenes que miden inflamación, como proteína C reactiva y eritrosedimentación, y la duración de los síntomas. Acuérdense que algo bien importante es que siempre que sea un dolor de más de 6 semanas, sospechar artritis reumatoide. Entonces, nosotros tenemos esta lista y vamos poniendo puntos a esto para ver si el paciente clasifica aquí. Pero como les dije, esto es clasificación. Entonces, el diagnóstico es afectación articular, pruebas serológicas positivas, elevaciones de eritrosedimentación y proteína C reactiva y el tiempo de duración. Pero ¿qué pasa si tenemos las pruebas negativas? ¿Alguien ha escuchado hablar de artritis reumatoide seronegativa? ¿Sí? ¿Alguien tiene diagnóstico de artritis reumatoide seronegativa? Levanten la mano. ¿No? Sí. Ok. Vale. Entonces, para los que no lo han escuchado antes, hay algunas personas que tienen los exámenes propios de la artritis negativos. Y eso no quiere decir que no tengan la enfermedad, porque tienen la afectación de las articulaciones, la elevación de las pruebas que miden inflamación y el tiempo de evolución, y sobre todo, eso lo confirmamos también el reumatólogo al examen físico. Entonces nosotros en la clínica, ustedes dirán, ¿y cómo escogen los doctores qué tanto medicamento me van a dar? Porque yo he hablado con el que está a la par mía y él solo toma hidroxicloroquina, el que está al otro lado solo toma metrotexato, el que está atrás toma lefaraba y metrotexato. Entonces, ¿cómo escogen los doctores o cómo deciden cuánto medicamento nos van a dar? Pues fíjense que nosotros tenemos varios recursos y uno de ellos son algunas calculadoras que nos ayudan a contar cuántas articulaciones tienen ustedes afectadas y ponemos también cómo están sus exámenes de laboratorio. Y esto nos da un dato que los cataloga en una actividad leve, moderada, severa o remisión.
Entonces, espero que alguno de ustedes en algún momento se hayan preguntado eso. Bueno, ¿y cuánto medicamento? ¿Y cuánto tiempo me va a dar el medicamento la doctora? ¿Y cuándo me va a empezar a bajar el medicamento la doctora? Se han preguntado, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos ayuda a tomar esa decisión. Nosotros, aunque ustedes no vean que estamos platicando con ustedes, que estamos examinándolos, no nos ven que estamos haciendo esto. Pero esto nosotros ya lo hacemos mecánicamente y ya sabemos, este paciente está en actividad leve, este paciente está en remisión, este paciente está en actividad severa. Y de eso depende la cantidad de medicamento que ustedes van a recibir. Para no llegar a esto, para no llegar a estos problemas. Acuérdense que nosotros tratamos de que la artritis reumatoide no se diagnostique aquí. Nosotros queremos diagnósticos con esas manos bonitas, con esas manos que no les ha pasado nada. Entonces, obviamente, si ya pasó, pues también las podemos recuperar, también podemos ayudarles a que sean unas manos funcionales, pero no queremos que lleguen a estos casos donde el daño de las articulaciones ya es irreversible, porque cuando ya tenemos alteraciones así, la radiografía ya nos confirma de que ya no tenemos vuelta atrás en el daño articular. Entonces, ustedes dicen, iba a donde el médico, me tomaba radiografías y la radiografía dice la lectura normal, porque ya me han llevado incluso las lecturas de las radiografías que le dejan, por ejemplo, en la clínica comunal del seguro y dice radiografía de manos normal. Y entonces la gente dice, bueno, ¿y por qué? Pues porque así queremos sus manos. Así queremos que lleguen donde nosotros, con una radiografía normal, para que nosotros podamos prevenir de que llegue a pasar esto. Entonces, estas son algunas de los exámenes que nosotros utilizamos: el hemograma, la eritrosedimentación y la proteína C reactiva. También les mandamos pruebas de funciones renales y hepáticas para revisar cómo está su función de riñoncito y de hígado, porque al darles tratamiento también tenemos que estarles cuidando de que no tengan efectos adversos de la enfermedad. Eso es bien importante. Los exámenes, ya dijimos, factor reumatoide y anti-CCP, y entonces estos medicamentos nos dicen, te podemos ayudar, te vamos a ayudar, y definitivamente nos van a ayudar, pero tenemos que saber cómo utilizarlos. Si se fijan, la que está en medio es corticoide, es el esteroide que es un ángel para uno y un diablito para otros, porque hay unos que cuando oyen la palabra esteroide dicen, me voy a engordar, me da miedo, no me lo quiero tomar. Entonces, este está en medio y está uniendo tanto los analgésicos como los modificadores de la enfermedad. Y eso no quiere decir que no forme, a veces lo vamos a sacar de este equipo. La meta es lograr sacar el esteroide de este equipo, pero al inicio de la enfermedad, la mayoría de pacientes lo van a necesitar para empezar a ver una mejoría en lo que los demás medicamentos hacen efecto. ¿Cuáles son nuestros tratamientos? Pues lo primero, analgésicos. Acuérdense que lo primero son los analgésicos, tipo acetaminofén, paracetamol, que nos ayudan a controlar el dolor, los antiinflamatorios, que tenemos que tratarlos con cuidado. Acuérdense que los antiinflamatorios nos ayudan a mejorar el dolor, pero nos aumentan el riesgo cardiovascular y nos pueden molestar nuestros riñones. Entonces, hay que seguir la indicación de sus médicos con respecto a eso. Los esteroides, pero sobre todo la puntita de esa pirámide. Los fármacos modificadores de la enfermedad y los biológicos o biotecnológicos. Yo siempre hago la diferencia porque cuando oímos biológicos a veces pensamos en medicina natural, ¿verdad? Y no hacemos el énfasis en qué tipo de medicamentos son. Entonces todos estos son un equipo. A ver, ¿cuáles son? Metrotexato, leflunomida, sulfasalacina y hidroxicloroquina, en la línea de los tradicionales. Allá en aquel lado están los tradicionales y en este lado están los nuevos medicamentos. Los nuevos medicamentos como los biológicos. ¿Qué son los biológicos?
son medicamentos más específicos que van dirigidos ya específicamente. ¿Se acuerdan de la gráfica donde estaban el montón de celulitas que les enseñé al principio? Entonces ahí decía IL1, IL6, TNF. Entonces estos biológicos van específicamente con una red específica a actuar ahí. Lastimosamente son medicamentos que son altamente costosos, pero que en algunas aseguradoras o en el Seguro Social o incluso cerca de la red nacional, algunos pacientes ya han tenido la oportunidad de estar con medicamentos biológicos. Entonces, aquí están los amigos de todos nosotros los reumatólogos y de ustedes los pacientes con artritis: el metrotexato, la hidroxicloroquina, la leflunomida, el azulifirina. El metrotexato, a pesar de que pasen los años y a pesar de que a todos tal vez a veces nos ha dado miedo, sigue siendo la piedra angular. Fíjense que hemos estado discutiendo nosotros estudios clínicos como médicos donde se ha llegado a la conclusión de que el metrotexato sigue siendo la primera línea de tratamiento en artritis reumatoide. Las dosis va a depender de cada paciente, del grado de actividad que tenga el paciente, ya que el metrotexato, ustedes saben que la dosis es semanal y va a depender del cálculo que se haga para cada paciente. La hidroxicloroquina se toma todos los días, al igual que la leflunomida y el azulfirine. Lo importante con esto también, quiero que recuerden es: 1, respeten las dosis que su médico les ha dejado. 2, no se salten, o sea, no vayan ustedes haciendo cambios, no vayan diciendo, bueno, me siento mejor, quizás ya no me la voy a seguir tomando. Y 3, siempre tengan su lista de medicamentos a la mano, porque hay algunos, por ejemplo, que no se pueden combinar con algunos antibióticos, ¿sabían? El metrotexato no se puede combinar con trimestoprim sulfa, por ejemplo, porque puede producir anemia. Entonces, si ustedes van a pasar por una gripe, por una infección de vías urinarias, ustedes tienen que tener su tablita de medicamentos y decirle al médico que los está tratando: yo tomo esto, para que el médico esté consciente de no utilizar medicamentos que tengan interacciones con estos medicamentos que ustedes utilizan. Entonces, ya sabemos, el tratamiento tiene varias fases. También se han visto muchos estudios con la vitamina D. ¿Te han escuchado hablar mucho de la vitamina D últimamente? Entonces, la vitamina D, el calcio, también es importante como tratamiento complementario en los pacientes con artritis reumatoide. Entonces, eso va a evitar que lleguemos a tener problemas articulares posteriores. Porque la meta es la remisión de la actividad, y eso se logra cuando ustedes pueden tener un buen control y mantener una buena calidad de vida. Porque la paciente que llegó con un dolor articular logró llegar con el reumatólogo y ahora la vemos corriendo y feliz. Así es que muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Ayala. Doctora Sandy.